6:19 de la tarde, estamos en conexión. Mabel Huertas y Omar Mariluz los acompañan a esta hora de la tarde. Y Mabel, vamos a conversar sobre toda esta polémica que generó la negociación con las clínicas privadas para poder usar las camas UCI en estos establecimientos y que tuvo que, de alguna manera, llegarse a un punto de presión de parte del presidente Martín Vizcarra, una pechada, ¿verdad?, para decirlo directamente, del presidente, y a partir de eso decidieron sentarse a la mesa y en 5 horas se logró lo que no se había logrado lamentablemente en más de 100 días. Pero para comentar los alcances de este acuerdo estamos ya en la línea con Eduardo Morón, el expresidente de la Asociación Peruana de Empresas Aseguradoras del país. Eduardo, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Omar? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, Mabel. Sí, a ti te tengo que felicitar, Mabel, porque eres la periodista que entendió mejor el verdadero problema de las personas. A ver. Te felicito realmente porque eres la persona que dijo quién realmente tenía la culpa en esta situación, y eran los financiadores públicos. Muy bien por eso. Aquí el problema en realidad fue que no se pusieron de acuerdo desde un principio y finalmente estos asuntos burocráticos de negociaciones finalmente tuvieron consecuencias terribles en muchas familias que no pudieron encontrar un cupo en los hospitales públicos del sistema público y que finalmente se tuvieron que ir a las clínicas privadas. Este acuerdo debió realizarse hace mucho tiempo. La verdad es que, no sé, algún día se develarán los entretelones de esa verdadera situación. Pero también se dejó una pregunta al aire, ¿no? Cuando llegaron a un acuerdo, ¿qué pasaba con aquellos que tenían seguros privados? ¿No? Que no necesariamente estaban afiliados a Salud o al CIS. ¿Qué es lo que va a pasar con ellos, señor Morón? Mira, en realidad, como habrán visto, la mayor parte de los problemas han sido, como han visto ustedes, personas cuyo financiador era un financiador público, el CIS o de Salud, cuyos asegurados iban a prestadores de esas redes y simplemente ni siquiera encontraban una puerta abierta, ¿no? Entonces, ni siquiera podían hacer este proceso de referencia que se menciona ahora, que es parte de cómo funciona, digamos, el mecanismo de intercambio prestacional. Y ante esa desesperación tenían que ir a una clínica privada, ¿no? Entonces, en el caso de nosotros hemos sido, incluso antes de la cuarentena, no sé si se acordarán, pero cuando se declaró pandemia, lo que dijimos nosotros es, lo que van a encontrar en las pólizas es que existen exclusiones, ¿no? Sí. Porque así estaban escritas las pólizas, la mayoría de las pólizas. Entonces dijimos, bueno, olvídense esas exclusiones, no van a hacer un límite. Y lo segundo que se ha hecho en la medida que se empezaron a dar las atenciones es que todos los planes de seguros tienen unos límites de cobertura, ¿ok? Y esos límites dependen un montón del tamaño de la póliza, ¿no? Entonces, y lo que se ha ido haciendo es simplemente flexibilizar lo más posible en todos los casos para que esas atenciones estén debidamente cubiertas en este caso, por los seguros privados. Lo habrán escuchado el representante de la Asociación de Clínicas decir que en realidad en el caso de los asegurados privados nunca ha habido un problema de pago, ¿no? Entonces, de esa manera, claro, digamos, creo que este problema se circunscribe al mundo de los financiadores públicos, ¿no? Pero para que quede claro, señor Morón, es decir, toda aquella persona que tenía una EPS, que tenía un seguro privado de salud, digamos, cuando acudía a la clínica por un tema de COVID-19, era totalmente atendida, totalmente cubierta, no hubo en ningún caso ningún problema. Sí, evidentemente lo que ocurre normalmente con cualquier atención de salud, no solamente con el COVID, es que existen los copagos, ¿no? Evidentemente los copagos en la mayoría de las atenciones de COVID eran cifras
bastante bajas, porque acuérdate que 95% de las personas no termina pues hospitalizado en una cama UCI, ¿no? Es solamente un grupo muy pequeño de personas que terminan hospitalizadas en una cama UCI. Si yo miro hoy la estadística del MINSA, hay como 1.100 personas en UCI, de las cuales 100 son asegurados privados, ¿no? Entonces, la mayoría de esos copagos han sido bajos. Evidentemente puede haber sido el caso de que una persona asegurada con un seguro privado tuviese una cobertura no tan alta, ¿ok? Y tuviese que ese copago poder ser un poco mayor que lo que el presupuesto familiar le permite, ¿no? Exactamente. Entonces, A ver, el hecho que alguien tenga un seguro privado de salud no significa que tenga un montón de dinero, ¿no? No necesariamente. Lo hace, de hecho, no necesariamente. con mucho esfuerzo. Y muchas veces, dependiendo en la red en donde se atienda, que en casos de pandemia es dependiendo en dónde encuentres cama, ¿no? Este copago puede ser bastante oneroso e igual es un golpe a la economía de las familias. Entonces, sí sería un tanto discriminatorio que aquellas personas que tienen un seguro privado de salud sí tengan que pagar de su bolsillo y el resto no, porque tienen CIS o porque están también afiliados a E-Salud. Hay una aseguradora que de manera proactiva hoy ha mandado un comunicado a sus clientes, a sus asegurados, es Pacífico. Y lo que ha anunciado es que hay costo cero para los asegurados de Pacífico. Y lo decimos, no se trata de hacer cherry ni publicidad a la empresa, pero es notable, ¿no? Los asegurados y afiliados de salud de Pacífico tendrán 100% de cobertura sin límite ni copagos para atención COVID-19. ¿No es posible entonces que el resto de aseguradoras también acepten esta tarifa flat, que es de 55.000 soles, y también otras se unan a esta posición proactiva de cubrir absolutamente todo? Pero ahí más bien estás confundiendo las cosas. No se trata de que estemos aceptando la tarifa de 5.000. Esa tarifa es para el sector, para el financiador público, no tiene nada que ver con nosotros. Pero en tiempos de pandemia hay una tarifa social, ¿no? Sí, pero esa se la cobran al financiador público, no es con nosotros esa tarifa. Con nosotros hay diferentes contratos con los diferentes prestadores de las diferentes redes. Lo cierto es que más allá de ese esfuerzo notable de esta compañía, el resto también ha hecho cosas, digamos, en esa línea de flexibilizar estos límites. Lo que no, digamos, todavía se había conseguido es este tema del copago cero, que es lo que te estaba explicando, ¿no? Entonces, en algunos casos, esos copagos típicamente son del 10-20%, dependiendo en la red a la cual vas a hacer la prestación. Como bien has dicho, no necesariamente voy a poder escoger, porque probablemente no voy a encontrar mucha disponibilidad en esta situación, entonces voy a terminar escogiendo lo que hay, ¿no? Pero lo que se ha ido buscando es flexibilizar de la mayor manera posible, de modo de reducir el monto que tenga que salir del bolsillo de las personas, ¿no? Entonces, ahora que el ministro ha mencionado el tema en las entrevistas que ha dado ayer, de que de repente para aquellas personas que necesiten, para que este esfuerzo sea demasiado alto, siendo asegurados privados, lo que le hemos mandado una comunicación preguntándole cuál es ese mecanismo legal, porque, digamos, uno mira la legislación peruana y no existe. Ese es un punto importante con el que podemos regresar tras la pausa, porque cuando se le pregunta al ministro de Salud, se le dice, ministro, ¿y qué va a pasar con los asegurados? No, ellos también entran a la tarifa flat, ellos también. No sé si han tenido algún tipo de contacto con las empresas aseguradoras. Con eso regresamos tras la pausa. Presidente de la Asociación Peruana de Empresas de Seguros. Y señor Morón, quedó una pregunta pendiente. Ayer, ante la duda si aquellos que tenían un seguro privado también iban a ser beneficiados por este acuerdo entre las clínicas privadas y el Estado, el ministro de Salud, Víctor Zamora, dijo que sí, que esta tarifa de clínicas por COVID-19 es para todos, con seguro del Estado o privados. Es el mecanismo que se ha acordado, dijo.
En ese sentido, ¿las empresas aseguradoras han tenido conocimiento, participación para este tipo de afirmación que le ha dado mucha tranquilidad, por cierto, a los asegurados privados? No, la verdad que no. La única vez cuando el ministro recién fue nombrado, nosotros fuimos junto con los prestadores privados, con la Asociación de Clínicas, y justamente uno de los primeros puntos que le mencionamos en la reunión fue el tema de intercambio prestacional. Veíamos que lamentablemente, a pesar de todos los intentos previos, no se tenía, digamos, listo este esquema, y que iba a ser necesario utilizar ese tema simplemente porque iba a faltar oferta en el lado público y se iba a necesitar, digamos, esta facilidad. Esto, como han visto, requiere no solamente primero fijar tarifas, fijar un protocolo y tercero fijar un contrato donde esté muy claramente verificado qué es lo que se está pagando, por qué servicios se están pagando. Pero en ese contrato de intercambio prestacional es exclusivamente del financiador público al prestador privado. Nosotros no hemos participado de todas estas discusiones. Porque lo que parece... ¿Pero cuál es? Sí, Omar. Dale. Sí, no, una pregunta chiquita nada más de cuál es su apreciación sobre la tarifa a la que se ha llegado con las clínicas privadas de 55.000 soles. ¿Es manejable? ¿Está dentro del equilibrio o no lo pueden de alguna manera soportar en el sector de las aseguradoras? Como le contesté a Mabel, esa tarifa no aplica para nosotros, ¿ok? Esa es una tarifa que aplica para el financiador público, no para el financiador privado. De acuerdo. Entonces, lo que entenderíamos con la declaración del ministro de Salud, Víctor Zamora, es que ese copago, ¿no? que tiene que salir del bolsillo del paciente, lo cubriría el Estado. Eso es lo que se ha entendido. Pero entonces, sí. El financista público y las aseguradoras tendrían que ponerse de acuerdo y firmar un contrato. Eso es lo que tendría que pasar. Sí, como les explico, no existe marco legal para que el CIS se haga cargo, digamos, de esos copagos a partir, no sé, de repente uno puede pensar en un esquema de aquellos copagos que sean demasiado altos, ¿okay? Para una familia que efectivamente lo necesite. Lo cierto es que, digamos, esto es pura especulación porque en realidad no existe ningún mecanismo legal para que eso ocurra. Y por eso que nosotros ayer le hemos mandado una comunicación al ministro, escuchándolo en las diferentes emisoras, hablando de este tema para preguntarle, bueno, en concreto, de qué estamos hablando. Es importante lo que está diciendo. Entonces, lo que ayer dijo el ministro Zamora respecto a que las personas que tienen seguros privados de salud también están incluidas en este acuerdo, no tiene valor. Mira, yo no diría eso. Yo te diría que en realidad, como les he explicado desde el comienzo, no, para nuestros asegurados este tema no ha sido un problema. El problema ha sido de aquellos que eran asegurados de financiadores públicos, el CIS y el Salud, que no recibían atención en sus prestadores. En nuestro caso no existe ese problema. En nuestro caso todos los asegurados están recibiendo prestación. Y realizan un poco pago sin duda con mucho esfuerzo, porque regresamos al punto inicial. No, por tener un seguro privado de salud no significa que uno tenga dinero. Y además tenemos que entender que hay familias en donde se enferma el padre, la madre, los hijos, y la verdad es que resulta un dolor de cabeza. Y lo que no puede haber es discriminación. Lo que nos queda entonces es poner una velita a las empresas aseguradoras para que tomen la misma posición de Pacífico Seguros, que lo que ha anunciado es que va a cubrir al 100%. Sí, o que el Estado, digamos, encuentre un mecanismo para ese tipo de casos que, como te repito, no van a ser muchos. Bueno, señor Morón, muchísimas gracias por esta aclaración. Vamos a ver entonces qué tiene que decir ahora el ministro de Salud ante lo expuesto. Muchísimas gracias.